Damos gracias al Señor por esta tarde, por ser nuestro culto semanal del Movimiento Nacional de Oración, pero sobre todo porque hoy celebramos a la Biblia, amén, la palabra de Dios, sí, y estamos contentos de poder tener aquí una muy buena representación de sociedades bíblicas peruanas. Damos gracias al Señor por ello y porque el Movimiento Nacional de Oración siempre está motivando a la iglesia a leer la palabra de Dios. Todo esto es porque creemos y confiamos que la Biblia nos disciplina en la oración. Amén. El Movimiento Nacional de Oración siempre dice, oramos con la palabra al lado, ¿verdad? Basados en la palabra. Y es por eso que para nosotros es una alegría, un gozo tener también a otros pastores del Ejército de Salvación, pastores de la confraternidad, ¿no? De pastores de Lima, ¿no? El COMPE, que están acompañándonos, y pastores y pastoras que siempre están con nosotros. Y usted, querido hermano, querida hermana, y los que nos siguen a través de Radio del Pacífico y a través de Pacífico Televisión Virtual, Pacífico Radio Virtual. Damos gracias al Señor porque nos unimos con un solo motivo, la Iglesia unida intercediendo por el Perú y por todos los peruanos. Amén. Bueno, yo les cuento que como muchas personas que quizás no han estado acá nunca, soy admiradora del Movimiento Nacional de Oración. Desde hace años doy gracias a Dios por ustedes. Y bueno, traigo el saludo de la Sociedad Bíblica Peruana y traigo la meditación hoy. Y me dijeron que hable acerca de la Biblia como brújula que indica el camino a seguir, ¿no es cierto? Bueno, y les quiero contar una experiencia personal. Yo a veces cuando voy a la Sociedad Bíblica Peruana y recorro los almacenes, veo cajas de cajas apiladas hasta el techo, gran cantidad, y me pongo a pensar, cada una de esas cajas pues contiene Biblias, las hay de todo tipo, de todo tamaño, de toda calidad, color, las hay sencillas, de estudio, en braille, para niños, para la familia, en diferentes versiones, Reina Valera 60, Reina Valera contemporánea, Dios habla hoy, traducción del lenguaje actual, en distintos idiomas, aparte del español, están en quechua, ayacucho, quechua del Cusco, es una maravilla. Entonces yo miro esto y les cuento que cada vez que hago este recorrido, me pongo a meditar y me sobrecoge el corazón, y yo pienso, Señor, en esas cajas está contenida tu hermosa palabra, esa que es viva y eficaz, esa que cambió mi vida y seguramente la de todos ustedes. Se estima que se han vendido o distribuido más o menos en el mundo unas 6.000 millones de copias de la Biblia, pero en muchos casos la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, termina siendo un libro, y un libro más a veces, en un estante, en algún cajón o de adorno en alguna mesa. A lo largo de más de 30 años, les cuento que he regalado muchísimas Biblias, muchas, y cada vez que regalo una la tomo y me pongo a pedirle al Señor, le ruego, Señor, que esta Biblia, que este libro sea abierto, sea leída, sea entendida, amada, valorada, que no solamente se quede en un libro, sino que la Sagrada Escritura emane por tu espíritu de este libro y que la palabra sea insertada en el corazón de las personas, aprendida, capturada, y que germine y que haga lo suyo, que como es viva y eficaz, pues vivifique, transforme, fructifique. En la parábola del sembrador, sabemos que la semilla es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo veo esa gran cantidad de cajas, pienso, Señor, están llenitas de semilla. Esas cajas contienen la semilla que bien sembrada en corazones, en los corazones de todos los peruanos, pues podríamos tener un país diferente, un Perú diferente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la semilla tiene dentro de sí todo el potencial de vida para germinar, para crecer, para dar vida. Y Dios Todopoderoso, nuestro amado Creador, también sabemos que dispuso sobre la tierra semilla para todo tipo de hierba, de planta, de árboles.
y hay semilla suficiente para alimentar a todo el mundo y que abunde todo en la tierra. Sin embargo, por muchos motivos, por muchas razones, todos nosotros sabemos que existe hambre y pobreza sobre la tierra también. Hay semilla espiritual suficiente también. Sin embargo, lo común en nuestros países latinoamericanos es muchísima religiosidad y muchísima corrupción también. Eso es lo común, ¿no? Estuve viendo el otro día, han sacado hace poco un ranking de países más religiosos en el mundo, y Perú está el número uno en Latinoamérica junto con Colombia. 82% de personas que se confiesan religiosas, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿qué nos está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué lo que está en corazones, germinando, creciendo, vivificando, no permea nuestra sociedad? No está pasando lo que creo que todos nosotros esperamos y lo que Dios espera también, ¿no es cierto? Ahora, también sabemos que hay un reino que nos rodea, que es el reino de las tinieblas, y el adversario de Dios es muy seductor, y él siempre seduce con la fuerza de las ideas, ¿no es cierto? Eva fue seducida por la fuerza de una idea, pero hay una fuerza que vence toda seducción. ¿Y cuál es? La sujeción a la palabra de Dios. La sujeción a la palabra, la obediencia. ¿Y cómo no considerar esto como una realidad cuando Jesús, nuestro amado Rey, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz? Obediente y sujeto a la palabra y a la voluntad de Dios Todopoderoso, ¿no? Entonces, sabemos todos nosotros también que una de las puertas al espíritu humano es el oído, ¿cierto? Romanos 10:17 dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. El mensaje, la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, ahora, hay que considerar también, oír significa percibir con el oído, ¿no? Con el sistema auditivo. ¿Y qué oímos? Pues oímos palabras, oímos ruidos, ¿no es cierto? A veces oímos cosas muy pequeñas, porque es el sistema auditivo que está en acción, pero escuchar implica los otros 4 sentidos para ayudarnos a entender las palabras que se dicen cuando oímos, ¿no es cierto? Entonces, el sistema auditivo nos ayuda a oír, y todo lo demás nos ayuda a entender las palabras que se dicen. Poner atención, recordar, pensar, razonar, meditar. Porque lo que los cristianos anhelamos es que todos nosotros tengamos una mente bíblica. Que adoremos al Señor nuestro Dios con toda nuestra mente, ¿no es cierto? Entonces, en nuestro tiempo sabemos que el sistema que nos rodea, el sistema de las tinieblas, hace bastante ruido, ¿no es cierto? Bastante bulla. Mañana, tarde y noche grita, distrae, se marketea. Entonces, los cristianos, ¿cuánto tenemos que desarrollar nuestra vida espiritual? Y la oración, la misión de ustedes es uno de esos sentidos espirituales poderosos, ¿no es cierto? Cuán cerca nosotros tenemos que caminar de Jesús, ser discípulos, escuchar la palabra de Dios y atender a la palabra de Dios. La bulla es tanta que nos rodea, que es como si nosotros debiéramos ejercitar nuestro oído espiritual, como si ejercitáramos el oído físico para escuchar el canto de un jilguero en plena avenida a hora punta. Es así como nosotros tenemos que ejercitar nuestros sentidos espirituales hoy en día. Cuánta atención debemos tener, ¿no? Cuán despiertos debemos estar. Los cristianos, la iglesia de Cristo debe ser el pueblo más despierto que existe en toda sociedad. Despiertos. ¿Y por qué? Porque este sistema que nos rodea está diseñado para adormecer, para arrullar a la gente. Está diseñado y está enfocado en ahogar la voz de Dios. Todo este sistema busca eso, ahogar la voz de Dios. Pensemos en los jóvenes de hoy en día, ¿no es cierto? Absortos en sus aparatos electrónicos, en sus iPods, en las redes sociales, en sus smartphones. Yo creo que si Jesús viniera en este tiempo y le dijera a los jóvenes, síganme,
La palabra diría, y dejando sus redes sociales, lo siguieron. Algo así. Es decir, hoy en día se quiere ahogar la voz de Dios y que pongamos atención a todos esos dardos de fuego que el adversario tiene lista para estar lanzando a diestra y a siniestra. ¿Cuáles son esos dardos de fuego? El temor. Todos los medios, todo está enfocado hoy en día para atemorizarnos, para confundirnos, la confusión también, el desaliento, ¿no? Ustedes se habrán dado cuenta, donde quiera que van, las conversaciones como son. Ay, ya esto no tiene salida. ¿Dónde vamos a mirar? ¿No es cierto? Y esa es la perfecta ocasión para que tú y yo seamos luz y sal del mundo. Y para que le digamos a la gente que sí hay esperanza, ¿no? Hay esperanza que nuestro Perú sea distinto. Entonces, este sistema sigue dando y echando sus banalidades, sus tonterías, o sea, todo con tal de ahogar la palabra de Dios en los corazones, ¿no? Las más optimistas estadísticas dicen que los cristianos que leen regularmente su Biblia son el 18%. Es decir, al 82% de los cristianos parece bastarles lo que escuchan en sus congregaciones, gracias a Dios por nuestras congregaciones, cada domingo. Y sobreviven con unos cuantos versículos aprendidos y muchas veces los usan quizás hasta fuera de contexto. Si la palabra no impregna nuestros pensamientos y acciones, no somos nuevas criaturas. Esa es la realidad. Y recordemos que la palabra impregnar viene de preñar. Es cuando el Señor Jesús le dice a Nicodemo que así como el hombre se llega a la mujer y da luz a una nueva criatura, así el Espíritu de Dios llega a nuestro espíritu y como resultado hay una nueva criatura, ¿no es cierto? Entonces hay que dejar en claro, el sembrador hace su labor, todos nosotros somos sembradores, la semilla es perfecta. ¿Y el problema dónde está? Pues en el corazón, en aquella tierra que gracias a Dios el Espíritu trabaja incesantemente y las oraciones de ustedes también ayuda a preparar. Entonces, lo primero que tenemos que meditar es acerca de nosotros mismos, si realmente esa semilla ha germinado en nuestros corazones y dado fruto, porque la semilla hay abundancia, sembradores, es tarea de todos, y los corazones para sembrar, bueno, es toda nuestra amada nación, todo, ¿no? Todas las personas. Ahora, efectivamente, la brújula, la palabra para nuestras vidas es una brújula que la tenemos constantemente y que nos guía y que nos dirige. ¿Hacia dónde nos guía? Hacia el perfecto amor de Dios, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que nuestras vidas sean vidas con propósito, que dan en el blanco, plenas, realizadas, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y dónde estamos nosotros? ¿En qué contexto? Estamos en el camino, que es Jesús, que es la palabra de Dios encarnada, Jesús nuestro Rey, ¿no? Ahora, todos nosotros sabemos que en el transcurrir de nuestras vidas vamos a ser a cada momento llamados y atraídos a tomar atajos en lugar de ir por el camino, ¿no es cierto? Que es Cristo, quien es la palabra de Dios. Entonces muchas veces esos atajos nos envuelven y vienen envueltas también con propuestas atractivas, pero su caminar es de desilusión y mentira. Proverbios 3:5 al 6. Confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Enderezará tus sendas, la brújula que necesitamos. Confiar, ¿no? El que confía en el Señor de todo su corazón. Confiar, el camino de la fe. Y si pensamos en fe, tendremos que pensar en Abraham. Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. ¡Wow! Esa es la fe, ¿no, mis amigos? Salió sin saber a dónde iba, pero la voz de Dios, la compañía constante de Dios, la búsqueda de Abraham por Dios, que finalmente lo hizo ser el amigo de Dios, fue la brújula para él, fue la brújula. Más adelante en la historia, la presencia de Dios guió al pueblo en el desierto, como columna de fuego y de noche y como nube de día.
Históricamente, la voz de Dios es la palabra, es la brújula que guía a su pueblo, para los que lo invocan, para todos los que le buscan. Cuando Dios por amor envió a su Hijo, Él dejó en claro algo. Juan 12:49. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Nuestro Señor Jesús, si algo lo caracterizaba, era que era sujeto a la palabra y a la voluntad de su Padre, ¿no es cierto? Entonces Jesús lo dejó en claro, Él es el camino al Padre y nos guía y camina con nosotros cada día. Es una maravilla. Y por si fuera poco, Padre e Hijo nos dan su Espíritu Santo. Juan 16:13, pero cuando ven el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Mis queridos amigos, en el transcurso de la vida, la brújula más confiable es la palabra de Dios. Pero para usar una brújula hay que estar en el camino, ¿no es cierto? Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, para que los hijos de Dios estén capacitados y completamente preparados para hacer toda clase de bien, para hacer toda clase de bien. Y esa es otra de las cosas que tiene el reino. Es un reino de productividad. O sea, a veces yo veo muchas personas que piensan que ser cristiano es ya no hago las cosas malas. O sea, no hacer lo malo es parte, pero hacer lo bueno es la idea. Es un término de productividad, ¿no? Ahora veamos algunas cosas, algún resumen de lo que he dicho hasta ahora. La Biblia es la palabra de Dios, es viva y eficaz, es la semilla a ser sembrada en corazones, ¿no? Pero hemos visto varias cositas por las cuales esta brújula no funcionaría de manera eficaz a pesar de ser perfecta. Primero, la brújula es viva y eficaz, pero no ayuda a menos que la usemos correctamente y que la usemos sobre todo. De nada sirve si dejo la brújula cerrada en su caja. Hay que usarla, leerla, oír, atender, escuchar, meditar, sobre todo aplicar, ¿no? Segundo, a veces la negligencia, no estamos ocupados en mil cosas, ¿no? De repente alguien puede pensar, pero ¿qué dice esta señora? ¿Qué tiempo voy a tener yo para leerla, ¿no? Para mirar la brújula. Bueno, hay algo que no te permite leerla, te presento a tu ídolo. Tercero, el orgullo. Amén. El orgullo hace que a menudo querramos nosotros determinar nuestro destino y trazar nuestra ruta. ¿Por qué? Porque confiamos en nuestra prudencia, inteligencia, fuerza y habilidades. Y planeamos nuestra ruta. Bueno, la palabra nos dice que hay que confiar de todo corazón en Dios y Él va a enderezar nuestras sendas, ¿no? Proverbios 3. Luego, otro problema es las distracciones de este sistema, ¿no? A menudo queremos... ya vimos como el príncipe de las tinieblas nos ofrece atajos para conseguir las cosas más fáciles y más rápido, ¿no? De repente lo hizo con Jesús. El Satanás lo tentó y le ofreció un camino más fácil, ¿no? La senda de la obediencia a Dios no es fácil, ¿no? Pero es el único camino seguro, y eso lo sabemos. Jesús es el camino y la verdad y la vida. Todo el sistema de tinieblas busca ahogar la voz de Dios en tu corazón, que tu sentido espiritual sea mucho más agudo que tus sentidos físicos. Por eso Pablo nos anima siempre a ejercitarnos en la piedad, en la oración, en la meditación de la palabra leída, aprendida, aplicada. Dios es fiel y quiere guiarnos siempre. Salmo 32:8. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Qué lindo. Salmo 119:105. Ya lo dijeron, tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Salmo 119:33. Señor, guíame por el camino de tus estatutos. Verso 32. Quiero seguir la senda de tus mandamientos porque tú le das libertad a mi corazón. Qué lindo, ¿no? Ahora, ¿por qué necesitamos esa brújula? Y eso todos lo sabemos como estudiosos de la palabra. Dios lo creó todo por medio de su palabra, todo lo creó bueno en gran manera, ¿no es cierto? Con amor. Y la entrada del pecado al mundo
con la entrada del pecado al mundo, Dios perdió con dolor a su criatura, ¿no es cierto? A todo lo que creó bueno en gran manera, porque todo se contaminó con aquel misterioso árbol del conocimiento del bien con el mal, ¿no? Todo se mezcló. Pero inmediatamente nuestro Padre Celestial desplegó el plan de rescate más grande y de mayor alcance. ¿Para qué? Para recuperar lo que se había perdido, ¿no es cierto? Si Dios tiene una brújula, si Dios tuviera una brújula para recuperar lo perdido, esa brújula se llamaría amor. Por amor, Él busca y busca al perdido y lo recupera. Juan 3:16, pues amó Dios tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esa es nuestra meta, ¿no es cierto? Dar en el blanco. Por eso Dios desde la antigüedad señalizó el camino, ¿no? Y si bien la humanidad, o sea, todos nosotros, llevamos en el talón una mordedura que quizás nos impide caminar derecho, como alguien dijo por ahí, prometió que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la simiente de la serpiente. Y Jesús en la cruz lo hizo. El sistema del mal recibió la herida mortal. Ya está vencido. Y Jesús salvó al mundo, porque su sangre tiene el antídoto suficiente para solucionar el pecado de todo el mundo, en toda la historia y en toda generación. Entonces, nosotros, el cuerpo de creyentes, hoy somos aquella luz del mundo y sal de la tierra, porque el sembrador salió a sembrar y nosotros somos aquellos sembradores. ¿Y todo por qué? Porque fuimos hallados un día, fuimos hallados. Yo estaba perdida, sin brújula, y Dios me atrajo hacia Él con cuerdas de amor. Él es la luz y nos dio la brújula y nos dio su compañía para caminar con Él y en Él. El hecho es que Dios busca a los perdidos y Jesús vino por ellos, ¿no es cierto? Jesús vino por los perdidos. Él decía, yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos. Los religiosos y maestros de la ley de tiempos de Jesús lo criticaban. Hoy este se junta con pecadores y hasta come con ellos, le decían, ¿no? Y Jesús en Lucas 15 le respondió con 3 parábolas: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios busca y busca y busca y no se cansa de buscar, porque por Él que todos vengan a salvación. Tienes 100 ovejas, pierdes una. El Señor dice, no dejas la 99 y buscas la perdida. Lucas 15:5. Y cuando la encuentras lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a casa. Alegría, compartir, fiesta. Verso 7, así también en el cielo habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Generalmente los creyentes se nos compara con 2 animales de la naturaleza, ¿no? A veces con ovejas y a veces con águilas. Lo de águilas nos encanta, ¿no es cierto? El águila es como si tuviera la brújula incorporada y vuela en las alturas, en las alas de la fe, ¿no? Pero lo de ovejas no tanto nos gusta. ¿Por qué? Porque sabemos pues cómo son esos animalitos. Son atolondrados, torpes, desorientados, se pierden fácilmente, son desorganizados y muy, muy dependientes de su pastor. Lo lindo de esta comparación es que Jesús es nuestro buen pastor y el buen pastor que da su vida por las ovejas. Desde el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? El Salmo 23 maravilloso, el Señor es mi pastor, nada me falta. Ahí está la clave, por ahí está la clave, ¿no? Ovejas bien sujetas al pastor, reconociendo la gran necesidad que tenemos de andar con Él y de orientarnos con la brújula de la palabra de Dios. Cuando andamos sujetos a Él, es decir, cuando tú y yo nos graduamos en sujeción, dependencia, confianza en nuestro maravilloso pastor, es ahí cuando llegamos a ser águilas, capaces de remontar a las alturas sobre toda circunstancia en las alas de la fe, ¿no es cierto? Yo era una oveja torpe y ciega que andaba por cualquier lado, estaba perdida, pero Dios tiene sus planes para encontrarnos. Él literalmente mueve cielo y tierra para encontrarnos y hallarnos a cada uno de nosotros. Y eso es una cosa hermosa. Entonces, el Espíritu está ahí, ¿no? Buscándonos, y aquí en la tierra, sus hijos atentos, que en algún momento nos ponen la brújula en la mano
Y esos son los hijos que debemos ser nosotros, estar atentos a las personas que no saben qué hacer con su vida, no tienen rumbo, y es ahí donde nosotros, esta es la brújula de la vida, y enseñarles a usar esa maravillosa brújula, ¿no es cierto? Gracias a Dios por ese libro que leí en aquel tiempo y no he podido soltar hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque fui hallada y atrapada en las redes, del amor de los amores. El mensaje de estas parábolas es que Dios siempre busca, y busca ¿a quién? Al perdido. La mujer tiene 10 dracmas. Alguien podría pensar, bueno, se le perdió una, ¿qué dracma hay? Tiene 9 todavía. Pero no es así. Ella agarra, actúa, prende una lámpara, barre la casa, busca con cuidado y la encuentra. ¿Y qué hace? Reúne a sus amigas, a sus vecinas, gozo, fiesta, celebración. Ese es el reino de los cielos. ¿Y qué decir del hijo perdido o del hijo pródigo? Que es la historia de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Cómo nosotros nos perdemos por ahí sin brújula, por nuestros caminos, torpes, enredándonos con una y otra cosa, vamos ahí por los atajos del adversario de Dios, hasta que, por la gracia de Dios y del Espíritu de Dios, volvemos en sí y nos hartamos de comer peor que los cerdos y nos declaramos en bancarrota y vamos a la casa de nuestro Padre a ver si aunque sea nos recibe como siervos, y el Padre pues en el camino esperándonos a cada uno de nosotros. Esa es la maravilla de nuestro Padre, y cuando nos ve corre, nos abraza, besa, nos viste de dignidad, nos pone anillo y calzado. Dios nos reviste con la santidad de Cristo, nos santifica y nos guía con su presencia y la brújula de la palabra, pero con un propósito. También tú y yo estamos en los negocios del Padre. ¿Y cuáles son esos negocios del Padre? La salvación. ¿De quién? De los perdidos. Barrer, prender luz, hallar, encontrar lo que se perdió. Si nosotros nos encerramos en las paredes de nuestras congregaciones, podría suceder que terminemos como ese hermano mayor del hijo perdido. Ay, todo amargado, cuánto tiempo te he servido yo, y vienes de tal por cual, y mira todo lo que le das y lo tratas así, ¿no es cierto? Y eso sería perder el propósito. ¿Sabes qué? Dios se ha revelado a nosotros con su palabra. Dios ha trabajado en cada uno de nosotros como piedras talladas. Él nos buscó, nos encontró. Dios ha invertido en nosotros porque Él nos ha adquirido, y no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Él ha invertido en nosotros su amor, su tiempo, su sabiduría, su amor y paciencia. ¿Para qué? Pues para que tú y yo salgamos a sembrar. ¿Qué cosa? La semilla de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es aquella brújula que debemos poner en cada mano, bautizarlo con su Santo Espíritu para que sepan usarla, para que ya sean corazones preparados para la semilla. Su plan es que tú y yo seamos bendición para otros, porque tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Es decir, tú y yo somos el lugar de encuentro de la gente que se acerca a nosotros con el Dios Todopoderoso. Por todo el mundo, ¿no? ¿Qué mal haríamos en formar los clubes de los verdaderos, o el club de bendíciame a mí, o pensar que tenemos la franquicia de Dios? El sembrador salió a sembrar, es la explosión del poder dunami del Espíritu de Dios, que arrancó con la historia de la iglesia y con gran propósito. Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para proclamar, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias Señor por revelarte a nuestras vidas en tu maravillosa palabra, que ésta germine y sobre todo que cada uno de nosotros se dirija donde debemos, a los perdidos, para poner en su mano la brújula, para ponerlos en el camino de la vida, para gloria de Dios y para el bien de nuestra amada nación que tanto necesita de Dios y su palabra. Gracias. Oremos, hermanos. Señor, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que hemos apartado, Señor, para estar en este lugar. Un tiempo muy importante, Señor, para ti, Señor.
porque tu pueblo, tu iglesia, Señor, toda una nación, un país, Señor, que nos escucha a través de la radio, Señor, a cada hermano, en cada lugar donde que se encuentra, Señor, ellos en estos momentos, Señor, están orando y están clamando, Señor, por este ministerio, Señor, de sociedades bíblicas, por este ministerio, Señor, que tú has puesto, Señor, en este lugar, Señor, para que esta tu palabra siga, Señor, distribuyéndose en diferentes lugares, en diferentes comunidades, diferentes países, Señor. Te damos las gracias porque tú has levantado hombres y mujeres, Señor, para esta labor. Oramos, Señor, por aquellos hombres, por aquellas mujeres, por aquellos empresarios, autoridades, Señor, para que tú toques sus corazones y ellos puedan también colaborar y puedan ofrendar para que esta distribución continúe, Señor, y siga aumentando, Señor. Nuestro país, Señor, necesita más de tu palabra. Señor, hay mucha corrupción, hay mucha violencia, hay mucha delincuencia. Señor, la solución está en tu palabra. Señor, necesitamos que podamos verlo a través de la televisión, que podamos escucharlo a través de la radio, que podamos verlo en los periódicos, Señor, de nuestra ciudad. Que esta palabra, Señor, que tú nos has dejado, podamos, Señor, verla. Y que mucha gente, muchas personas que puedan verlo y puedan ser tocadas, Señor, por tu palabra, porque tu palabra tiene poder, tu palabra cambia, transforma, tu palabra sana, tu palabra, Señor, tiene poder. Y oramos en esta tarde, Señor, para que todos los que estamos aquí, Señor, reunidos, Señor, sigamos, Señor, intercediendo, sigamos orando, Señor, por esta tu palabra, que es vida, que es salud, que es libertad, que es salvación. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Tú que eres Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, venimos a ti hoy, Padre Santo, a pedirte que abras la ventana de los cielos y que derrames abundantes bendiciones, Señor, para esta institución como es las sociedades bíblicas, Señor. Sabemos que los recursos son necesarios para la impresión de tantas Biblias, Señor, que se necesitan imprimir. Sabemos que tú eres el Dios del oro y de la plata, Señor. Sabemos que tu voluntad se cumple y que nadie puede estorbar lo que tú decides, Señor, porque en tu palabra dice que se hace lo que tú quieres, Señor. Bendito Dios Todopoderoso. Sabemos, estamos seguros, Señor, de que tu voluntad es que las personas te conozcan, Señor, para que puedan ser salvas, Señor. Y es a través de la Escritura, es a través de la Biblia, Señor, que nosotros te conocemos. En el nombre poderoso de Jesús, tú que eres Dios de toda carne, te pedimos que toques los corazones de tanta gente que tiene tanto dinero, Señor, y que dejen testamentos, Señor, que dejen legados, que dejen propiedades, Señor, en favor de las sociedades bíblicas, Señor, para que pueda continuar, Señor, esta obra de evangelización que se hace en toda la tierra, especialmente en el Perú que estamos orando, Señor, para que cada poblador de nuestra nación, el Perú, pueda tener un ejemplar de la Biblia en su propio dialecto, en su propio lenguaje, en su propia lengua, Señor, en su propio idioma, Señor. Bendito Dios, porque es tu voluntad que todos te conozcan, Señor. Hemos orado en el nombre poderoso de Jesús, creyendo, Padre Santo, que tú proveerás suficientemente todo lo necesario para continuar con la obra que hace la sociedad bíblica. En el nombre de Jesús todos decimos amén. Y bueno, reciban un cordial saludo de parte del director ejecutivo de Sociedad Bíblica Peruana, el hermano Augusto Albán. Él se encuentra en este momento fuera del país. Y bueno, voy a empezar quizás con una pregunta. ¿Desde cuándo creen que es la obra bíblica en nuestro país? Esta pregunta también es para los que nos están escuchando a través de la radio. ¿Cuánto tiempo? A ver, digan una cifra. A ver. ¿Desde qué año? A ver, ¿desde qué año? A ver, alguien diga. ¿Perdón? ¿En el Perú? A ver, una cifra. 1865 dicen por allí, en el Perú, la Sociedad Bíblica Peruana. Estoy hablando de la obra bíblica en el Perú. ¿Ya? Entonces, la obra bíblica se inició con Diego Thompson.
Y Diego Thompson fue invitado ¿por quién? Por don José de San Martín, a formar escuelas lancasterianas, escuelas populares de la Biblia. Y utilizó como principal instrumento Nuevos Testamentos del Cío San Miguel, provistos por la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Esto fue, ¿en qué año estamos hablando de don José de San Martín? 1821. Entonces, y ahora estamos en 1915. Entonces estamos próximos a cumplir los 200 años de la obra bíblica en nuestro país, y esto va a ser una gran fiesta. Posteriormente se formó la primera agencia bíblica del Pacífico, y esto fue con Francisco Pensotti, ¿no? Entonces él fue uno de los grandes colportores de la Biblia, y él, por tener un estudio bíblico en su casa, en esos tiempos fue puesto preso, ¿no? Estamos hablando en el siglo XIX, ¿no? Fue puesto preso y estuvo en el Real Felipe. Los que conocen el Real Felipe, quienes han visitado el Real Felipe, ¿no? Han visto cómo son las mazmorras ahí. Ahí estuvo uno de los primeros colportores de la Biblia, Francisco Pensotti. Y así hemos tenido grandes colportores que cuando iban, y no hace mucho tiempo, hace pocos años nomás, recorrían las provincias, y ellos me comentaban que donde se quedaban a dormir era en las comisarías. ¿Por qué? Porque los ponían presos, ¿no? Las autoridades religiosas de esos entonces pedían que los pusieran en la cárcel, y ya dormían en la cárcel, ¿no? Pero gracias a Dios los tiempos han cambiado. A raíz de que Pensotti estuvo preso, es que se inició la libertad de culto en nuestro país. Entonces, podemos afirmar de que realmente la Biblia cambia vidas, ¿no? Y el pastor Samuel habló acerca de la traducción de la Biblia. ¿Cuántos idiomas hay en nuestro país? Volvemos a preguntar. También para los de la radio, ¿cuántos idiomas hay en nuestro país? A ver, Néstor. Ya, 50, dice ya. En realidad hemos tenido muchos idiomas, y idiomas vivos, actualmente tenemos 45 idiomas vivos. A ver, ¿quién me dice idiomas del Perú? Quechua, pero ¿quechua? ¿Qué quechua? ¿Hay un solo quechua? Quechua de Cusco, quechua de Huancavelica, quechua de Ayacucho, quechua de Panao, ¿no? Entonces quechua de Purímac, pero solamente tenemos idiomas quechuas, los idiomas de la selva, ¿no? ¿Qué idiomas de la selva? Shipibo, ¿qué más? Achaninca, Aguaruna, Ashuar, Matsé, Icuna, ¿no? Entonces tenemos muchos idiomas. ¿Y cuántos idiomas tenemos traducidos la palabra de Dios? Tenemos en 5 idiomas, tenemos en quechua Cusco, quechua Ayacucho, quechua Huancavelica, han hecho una traducción también, quechua de Huánuco, tenemos en Aymara, tenemos en español, ¿no? Pero ¿cuántos idiomas hemos dicho que hay vivos actualmente en nuestro país? Hay 45 idiomas. Entonces, muchos de ellos tienen nuevos testamentos que han sido realizados por el Instituto Lingüístico de Verano, y muchos de ellos necesitan ser revisados, ser actualizados, pero también necesitan el Antiguo Testamento. Hemos leído al inicio el Salmo 150, ¿no? Entonces, algunos versos, como ellos no quisieran también leer un salmo, como ellos no quisieran conocer el Salmo 23, ¿no? Entonces, ellos también necesitan tener la palabra traducida en sus lenguas. Y bueno, otra pregunta más. ¿Cuáles son las tareas de la Sociedad Bíblica Peruana, ¿no? Entonces, acá está la presidenta del Consejo Directivo de Sociedad Bíblica Peruana. A ver, vamos a ver cuánto conocen ustedes de las tareas de la Sociedad Bíblica Peruana. A ver, ¿quién me dice las tareas de la Sociedad Bíblica? ¿Perdón? La distribución de la Biblia, ¿no? Entonces tenemos casas de la Biblia, tenemos casas de la Biblia, tenemos más de 60 casas de la Biblia a nivel nacional, pero solamente es la distribución, también es la traducción de la Biblia, ¿no? Entonces ya hemos hablado de la traducción. ¿Qué más? El estudio de la Biblia. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ya no solamente estamos preocupados en lo que es la distribución, la traducción, sino hoy en día la sociedad bíblica está preocupada también en lo que es la interacción con la Biblia. Y uno de los problemas que nos aqueja en nuestra sociedad grandemente es la violencia. Todos escuchamos en los noticieros que
Todos los días hay situaciones de violencia. 60% del noticiero es sobre violencia, ¿no? Entonces, un poco como que nos estamos acostumbrando a vivir con la violencia, como que nos estamos haciendo permeables a lo que es la violencia, ¿no? Y un estudio que realizó la organización Paz y Esperanza mostró que la violencia doméstica también está presente incluso en hogares cristianos, ¿no? Entonces es una realidad, quizás no es la violencia física, no es la violencia sexual, pero en muchos casos es la violencia psicológica, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos casamos, todos los valores que hemos recibido a lo largo de nuestra vida, en nuestra formación, desde pequeños, sea en el colegio, en el barrio, lo que hemos visto por televisión, en nuestra cultura, todo eso lo llevamos a nuestro hogar y son valores positivos y valores negativos. Y lo que hace la palabra de Dios es cambiar vida. Y así como en la iglesia el centro es la palabra de Dios, nosotros queremos que la Biblia en la familia también sea el centro de la palabra de Dios. Y es por eso que estamos desarrollando una campaña que se llama Alto a la Violencia y buscamos lo que es la prevención de la violencia familiar. Y bueno, quisiera compartirles a ustedes 2 testimonios de cómo la Biblia cambia vidas. Esto lo escuché una vez de una persona que iba a evangelizar a las cárceles llevando Biblias y le entregó la Biblia a un preso. Y el preso, ustedes saben que las hojas de la Biblia las utilizan muchas veces para fumar droga, ¿no? Entonces el preso le dijo, esta Biblia me la voy a fumar. Y le dijo, no importa, recíbela, pero antes de que te la fumes, lee esa página que vas a fumar. La siguiente vez que fue el misionero a esta prisión, el preso le dijo con ojos lagrimeando, llorando, de que llegó el momento en el cual ya no pudo resistir más y ya no pudo fumar, ¿no? Y él sintió de que algo había cambiado en su vida, ¿no? Y otro testimonio es relacionado con la radio, porque estamos celebrando acá el Movimiento Nacional de Oración y también cómo Dios utiliza la radio para llevar la palabra de Dios. Este testimonio lo escuché en la frontera con Colombia, en la ciudad de Leticia. Había unos hermanos pastores que se fueron por el río Putumayo y llegaron a una comunidad. Y la comunidad los recibió con una actitud un poco a la defensiva. Y le dijo, ¿quiénes son ustedes? Ah, nosotros somos pastores. Ah, los hemos estado esperando para que nos bauticen. Y los pastores se quedaron sorprendidos. ¿Y esto por qué? ¿Cómo es que así nos están esperando para que los bauticen? No, es que lo único que llega acá a nuestra comunidad es la radio. Y todos los días escuchamos la palabra de Dios. Y los hemos estado esperando para que nos bauticen, ¿no? Amén. Y bueno, ¿la Biblia cambia vidas, hermanos? La Biblia cambia vidas, ¿no? Entonces, hemos visto que los medios de comunicación han cambiado. Antes se llevaba la Biblia en caballo, a través de las montañas, a través de los ríos, en canoa, y ahora tenemos otros medios de comunicación. Y uno de los medios de comunicación es la radio. Y tenemos un programa que es La Biblia para Todos. ¿Quiénes escuchan el programa La Biblia para Todos? ¿Han escuchado? ¿A qué hora es? A las 8 de la mañana, ¿no? Entonces también es otra forma de llevar la palabra de Dios. Y otra forma de llevar la palabra de Dios es el Centro Cultural de la Biblia, que también se ha hecho mención, recientemente se ha inaugurado y va a estar posteriormente en funcionamiento. Entonces, a través de este Centro Cultural de la Biblia vamos a poder llevar la palabra de Dios, pero a través de otras expresiones. Entonces, tenemos que estar acordes a los tiempos. Ese Centro Cultural de la Biblia quizás no va a ser para nosotros, sino va a ser para las futuras generaciones. Y las personas van a poder conocer la palabra de Dios a través del teatro, a través de las músicas, a través de las diferentes presentaciones que se realicen en ese nuevo edificio que es para la gloria de Dios y es para el servicio de la iglesia. Y damos gracias a Dios por todos los que han hecho posible para que la Biblia sea distribuida desde hace muchos años atrás hasta nuestros días. Quizás los medios de comunicación han cambiado, pero el espíritu
sigue siendo el mismo, el de poner la palabra de Dios en las manos y corazones de las personas. Bueno, presentando un poco lo del centro, creo que Pablo ya me dio varios alcances. Lo único que quisiera añadir es que es un lugar en el cual es puertas abiertas. Estamos trabajando para mostrar la palabra en otro formato. Ahora en la mañana hablaba con unos jovencitos para el tema de la música y yo le decía lo siguiente: Dios te ha dado el talento de la música, yo a lo más toco la puerta, pero ¿cómo con tu talento podemos llegar a esa gente que no quiere venir a una iglesia y con la música pueda conocer las cosas de Dios? La verdad que nunca lo había escuchado, espero que se haya ido motivado y le he dicho, volvámonos a juntar. Así hablo con gente de teatro, estamos trabajando también para presentar el tema de cine, película, y ¿por qué no? A través de ese formato llegar a la gente que en realidad no quiere a veces saber de las cosas de Dios. Que sea el centro cultural, esa herramienta, ese medio, para que mucha gente, así como estamos orando por mucha gente, todavía hay mucha gente que necesita de la palabra de Dios y presentémosle en un formato diferente. Les pido sus oraciones porque es un trabajo de toda la sociedad bíblica y aún es más, del pueblo de Dios para alcanzar a esa gente que todavía falta. Dios nos bendiga. Estamos acá haciendo una dinámica para incentivar la lectura de la Biblia. Que se levante, y pase que al frente quien puede decirme simplemente el Salmo 1 completo, es la bienaventuranza del varón justo, porque ahí dice, hay algo muy especial que tiene que ver con la Biblia. El que lo dice le doy la Biblia de estudio. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, y en silla de escarnecedores ya sentados. Escarnecedor es burlador, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y no se equivocó en ninguna de las palabras. Es la última. Dios les bendiga, hermanos, y los que están por la radio y televisión virtual, Dios les bendiga. Permiso.